Bien, vamos a continuar avanzando y vamos a ver ahora la herramienta que nos permite hacer cortes en cotas y en directrices. Bien, lo vamos a resolver aquí, pero yo aquí tengo una copia realizada ya con lo que tiene que quedar. Si nos acercamos y nos fijamos aquí en esta zona donde se corta una directriz con cotas, vemos que las cotas tienen unos pequeños quiebros o cortes que permiten que la directriz pase a través de ellos. Pues bien, esto es lo que son los cortes, son esos quiebros que se pueden realizar bien en cotas, bien en directrices, cuando éstas se cortan con otros elementos. Podrían ser, por ejemplo, líneas, no tienen por qué ser cotas con directrices o directrices con cotas. No pueden ser con cualquier elemento. Bien, tienen como objeto mejorar un poco la legibilidad del plano. O, si no la legibilidad, por lo menos la presentación. Parece que queda un poco más elegante. Bien, tenemos aquí estos quiebros en estas cotas, aquí también, cortes. Vamos a ver entonces cómo se hace sobre este ejemplo que todavía no está resuelto. Bien, la herramienta a la que hay que recurrir es esta de aquí. Si nos ponemos encima, vemos que pone partir y dice que corta o restaura las líneas de cota o referencia donde se cruzan con otros objetos. Bien, voy a seleccionarla y voy a realizar un corte de forma individual. Me dice, designa una cota para añadir, voy a realizar el corte aquí. Hago clic y como solo me deja seleccionar un elemento donde voy a hacer cortes, ya tengo esta selección terminada y ahora me dice que designe objeto para cortar cota. Si le doy aquí a la directriz, consigo crear el corte. Bien, vemos que todavía tengo el selector activado y esto es porque si yo aquí tuviese otra directriz, podría seleccionarla y sobre esta misma cota se realizaría otro corte. Es justamente el caso que tengo aquí. Voy a darle a intro y voy a repetirlo con esto. Selecciono la herramienta, me dice que designe la cota donde voy a realizar los cortes, va a ser esta, y ahora que designe objeto para cortar. Pues tengo este de aquí, realiza uno, este de aquí, realiza otro. No hay más, entonces tecleo intro y termino. Bien, yo aquí seleccioné una cota, realicé un corte, pero realmente tengo tres que se cortan con la directriz. Entonces me interesaría poder hacerlo todo de una vez, hacer una selección de forma múltiple. Y eso también puedo hacerlo. Si me vengo aquí a la herramienta, me dice designe una cota para añadir o múltiple. Pues si yo le doy aquí a múltiple, voy a poder seleccionar varias cotas en las que realizar el corte con un solo objeto. Voy a hacerlo. Voy a designar cotas, voy a designarlas con ventana, podría seleccionar primero una, luego otra, no pasa nada. Y una vez hecha la selección, ahora sí tengo que decirle a AutoCAD cuando termino y le doy a intro. En cuanto le doy a intro, me dice que designe objeto para cortar cotas. Pues le doy a la directriz y ya se me realizan estos cortes. Si aquí tuviese otra directriz abajo, le daría y también se me realizarían dos cortes más, uno en cada cota. Bien, como ya lo tengo terminado, le doy a intro y salgo. Bien, puede ocurrir que por alguna razón nos arrepintamos y ya no queramos el corte. Pues eso también podemos deshacerlo, digamos. Podemos eliminar el corte, de forma que la cota permanezca, pero desaparezca el corte. Porque si no, podríamos eliminar la cota, pero puede ser que sigamos queriendo la cota. Esto se hace también mediante la herramienta corte, partir le llamo aquí. Dice que designo una cota. Voy a borrar el corte solamente aquí. Designo la cota. Y ahora me dice que designe objeto para cortar o para eliminar. Podría eliminar. Si le doy a eliminar, directamente desaparece el hueco. Puedo hacer lo mismo con las otras, pero de forma múltiple. Si selecciono la herramienta, digo que voy a hacer una selección múltiple, selecciono las cotas, le doy a intro para decirle que ya terminé de seleccionar, y una vez seleccionadas, le doy a eliminar. Y entonces volvería a recuperar la continuidad en todas mis cotas. Bien, voy a dejar el corte, entonces voy a volver a hacerlo una última vez, ya todo de forma múltiple. Selecciono aquí la herramienta, le digo múltiple,
selecciono estas 3 cotas, le doy a intro, selecciono la directriz y ya tengo el corte en cada una de estas cotas, 3 en total. Bien, podríamos preguntarnos cómo se determina la longitud del hueco que se forma aquí cuando realizamos un corte. Pues bien, esto lo habíamos dejado para más adelante, pero como aquí estoy cortando en la cota, esto se regula en el estilo de cota. Si yo me vengo aquí a mi estilo cota, le doy a modificar, voy aquí a esta ficha de símbolos y flechas, veo que hay un apartado que dice corte de cota. Yo le había puesto que el tamaño del corte era 0,1, con lo cual este hueco que tenemos aquí mide 0,1 unidades, en este caso metros. Si yo le pongo 0,3, por ejemplo, para ver cómo queda, luego volveré a 0,1, pues vemos que el hueco se ensancha. Bien, suele quedar bien el corte, pero es cierto que queda bien cuando no es demasiado grande. Si es muy grande, ya salta, no sé, choca un poco a la vista, no queda demasiado bien. Entonces voy a devolverle el 0,1, que creo que estaba bastante ajustado a los tamaños que tenemos aquí. Bien, de la misma manera que hago un corte en las cotas, podría hacer un corte en la directriz. Voy a dibujar aquí una polilínea, por ejemplo, mismamente, y voy a decirle al programa que quiero realizar un corte en esta directriz. Pues vuelvo a la herramienta, porque la herramienta me permite realizar los cortes en directrices y en cotas, en ambos. Me dice que designe una cota. En vez de seleccionar una cota, designo la directriz. No le doy a intro porque es una selección de forma individual. Y ahora me dice que designe objeto para cortar. Pues selecciono el objeto y le doy a intro. Con eso termino. Bien, tenemos aquí un corte que parece del tamaño de este de aquí. Bien, este corte, como ocurre en una directriz, se regula mediante el estilo directriz. Si entramos a mi estilo dir, a modificar, vemos que en esta primera ficha de formato directriz tenemos tamaño de corte. Lo que voy a hacer aquí es hacerlo más pequeño ahora para probar. Voy a ponerle 0,05 y vamos a ver que este hueco disminuye. Le doy a aceptar, cerrar y efectivamente el hueco disminuye según el estilo directriz. Bien, vamos a ver qué ocurre si yo elimino este objeto. El hueco también desaparece. Eso es algo también interesante. Pues bien, esto es la herramienta que nos permite cortar cotas y directrices. Vamos a pasar ahora en el siguiente vídeo a ver la capa de points y con eso terminaríamos el tema.